Importante, que es cómo estudiar. La importancia del estudio, recuerda que es lo más importante es el ánimo, lo segundo más importante es el estudio, porque aunque tú podrías estudiar o adquirir conocimientos nuevos en clase o haciendo test, es menos eficiente y menos rentable que hagas el esfuerzo tú. Siempre es más rentable cuando haces tú el esfuerzo. Y vas a tener la tentación de pensar en algún momento de la preparación, esto es muy duro. ¿Y no habrá trucos que en otros sitios cueste menos trabajo estudiar? No, porque el estudio es un trabajo personal que debes hacer tú. Todo lo que hemos podido ahorrarte está hecho, los libros están subrayados, están las relaciones hechas, los resúmenes, los repasos, lo imprescindible, las orientaciones, todo lo que podemos hacer por ti está hecho. Solo te queda hacer el trabajo tú. Y recuerda que no hay trucos para sacar esto sin esfuerzo. ¿Cuáles son los enemigos del estudio? Los enemigos del estudio son, no luchas contra los demás, luchas contra ti mismo. Y hay dos tipos de enemigos, enemigos externos e internos. Enemigos internos son las de distracción y los problemas personales. Recuerda que a lo largo de 7 meses de preparación todo el mundo puede tener distracciones. Puedes mirar una tutoría específica en la página web sobre el postergar, procrastinar. Pero vamos a hacer un resumen de qué deberías hacer cuando te encuentras con un problema personal. Cómo los problemas tienden a reverberar en la cabeza, no te dejan avanzar. Lo que tienes que hacer es resolverlo con un papel y un bolígrafo. Tienes que contestar con papel y bolígrafo a estas preguntas. 1. ¿Qué es el problema? El escribirlo te lo va a acotar. El problema es que no conseguí un número de orden el año pasado para conseguir hacer medicina interna, que era mi objetivo. Número 2. ¿Cuáles son las causas de ese problema? Porque si no identificas las causas, no vas a saber qué hacer para resolverlo. Las causas son: me puse malo, acabé la carrera tarde, empecé la preparación tarde, no hice suficientes test, no me entrené, lo que sea. O me puse malo el día del MIR. 3. ¿Qué soluciones o qué alternativas tengo? Y las soluciones son: volver a preparar el MIR, marcharme a otro país a buscar formación a otro sitio, dedicarme a preparar una oposición como licenciado superior pero abandonando la medicina, las opciones que haya. Y 4, de las opciones que hay en el menú, ¿cuál voy a escoger? Y ya está. Ya esto en poco tiempo has visto específicamente los límites del problema, las causas, las alternativas que tiene, y has escogido. Y evitas la reverberación que te puede consumir horas, semanas o meses. Para los compañeros que llevéis mucho tiempo sin estudiar, podéis hacer periodos de estudio en lugar de 45, 50, una hora, como alguien que está entrenado recién licenciado, de tan solo 20 minutos, utilizando la técnica de Pomodoro. Mirarlo en Internet. Se utiliza un reloj de cocina, esto por eso se llama Pomodoro, como un tomate, se pone 20 minutos para estudiar, porque 20 minutos, por muy desentrenado que estés, los vas a aguantar. Y a los 20 minutos suena el timbre, ring, y tienes 5 minutos de reloj de descanso. Y cada 3 pomodoros de 20 minutos, el periodo de descanso se extiende a 10 minutos. Si tú estás más entrenado porque eres recién licenciado, puedes estudiar una hora o lo que tú aguantes y luego poner un descanso de 10 minutos al cabo de esa hora. Vais a necesitar intercalar descansos porque nadie aguanta 5 horas con eficiencia estudiando. Los enemigos externos son la familia y los amigos. ¿Cómo, Jaime, estás loco? ¿Cómo me estás diciendo que la familia y los amigos, que es lo más importante que tengo, pueden ser mis enemigos? Con buena intención, porque si no tienen conocimiento sobre lo que exige el MIR y el grado de dedicación y lo poco que te apetece prepararlo, lo que te van a hacer es tentar para que pospongas ese trabajo. Juan, te llamamos porque estamos aquí en agosto, esto hace un día estupendo, lo que tienes que venir es con nosotros a la playa para descansar y ya mañana te pondrás a estudiar. Bastantes ganas tenías tú de marcharte como para que tus amigos te lo propongan. Y lo mismo en casa. No puedes tener distracciones o bien tus amigos virtuales a través de las redes sociales. El tiempo que pierdas en Facebook, en Instagram, en Twitter, es tiempo que te quitas de preparación. El lugar de estudio. Recuerda que tienes que estudiar siempre en el mismo sitio para asociar ese sitio con la concentración y el estudio. Y tiene que ser un sitio con condiciones adecuadas de silencio, de ventilación, de temperatura, de luz, para que sea eficiente tu preparación.
esto es un sitio correcto. Conexión de Internet solo para hacer las técnicas de test, las técnicas del examen de test, o para ver una videoclase si eres alumno a distancia, pero no para consultar las redes sociales o el problema que tenéis con el smartphone y la tentación de consultar una cosa u otra y perder lo que tú pensabas 5 minutos se convierte en 1 hora de pérdida de tiempo. Apágalo totalmente o ponlo en modo avión. Escucha los consejos de los exalumnos del año pasado y lo que ellos hacían y lo que ellos recomendarían a un compañero o un amigo que venga un año por detrás, los libros y el material de consulta disponible y la determinación de aprovechar el tiempo. Esto es incorrecto. Tienes que educar a tu entorno familiar si estás estudiando en tu domicilio, de que es necesario no tener distracciones, no tener interrupciones, tienes que tener unas condiciones adecuadas para poder aprovechar eso. ¿Cuántas horas tienes que estudiar? Entre 6 y 7 horas al día. ¿Por qué? Si no lo haces, las probabilidades de tener que volver a repetir esta experiencia, que lo bueno es pasarla solo una vez en tu vida, aumentan. Fijaros el regalo que os hacen compañeros de años pasados cuando les preguntamos a los compañeros repetidores ¿cuál crees tú que es el motivo más frecuente para repetir? No estudié lo suficiente. Hay que hacer autocrítica de verdad. Esto supone un esfuerzo enorme. El MIR cada vez va a ser más exigente en netas para obtener los primeros 4.000 números de orden, porque cada vez hay más españoles recién licenciados que se presenten al examen. Y eso lo que te va a tocar torear no es una vaquilla pequeña, es un torito bravo. Así que esto es muy importante que aproveches el tiempo desde el primer momento. La filosofía no es quitarte el trabajo, porque te engañaríamos. Necesitas hacer el trabajo y nosotros lo que vamos a hacer es orientarte en la zona de máxima eficiencia para que todo ese esfuerzo te rinda beneficio y te permita desarrollar tu máximo potencial. Es muy importante que durante las 2 primeras semanas del intensivo te fijes un horario y que localices cuál es tu biorritmo, en qué posiciones tienes que colocar las distintas partes, del test, del estudio, que si no te da tiempo, si tienes tentaciones de suprimir el test para extender el estudio, ponte el test al principio y recuerda que vas a pasar prácticamente de lunes a viernes todo el día estudiando, salvo las pausas que necesites para descansar, para comer, para desplazarte y 2-3 días a la semana para hacer deporte. Luego, el sábado por la noche ya saldrás y el domingo a descansar. Y el lunes, otra vez. Recuerda que solo con un horario vas a poder quitarte de la cabeza la decisión de cuándo comienzo a estudiar. Y el horario tiene que tener 8 horas de sueño, un domingo para no hacer nada, cuidado no abusar de bebidas estimulantes y tiene que tener 2-3 días, tienes que tener una pausa para poder hacer el deporte. Recuerda que no debes luchar contra tu biorritmo, tienes que poner las horas, lo que más te cueste en el periodo donde seas más eficiente y más rentable. Al principio te va a parecer que no te da tiempo a todo. Eso es porque intentas seguir haciendo las cosas como las hacías antes. Tienes que intentar adaptarte a lo que nosotros te proponemos. Vivir en compartimentos estancos de solo un día. Cuando estás haciendo el test, pensar solo en el test. Cuando se acaba el tiempo del test, darle a terminar el examen. Y lo mismo con el estudio. En el estudio tienes imagínate, decíamos, 250 páginas del libro de respiratorio para 5 días. Te tocan 50 páginas al día. ¿Cómo vas a memorizar 50 páginas? Es imposible si intentas hacerlo como en la facultad. Nosotros lo que te pedimos es que leas, que entiendas y que relaciones 50 páginas. Y las páginas de nuestros libros vas a pasarlas rápidamente, porque están cargadas de imágenes, esquemas, cuadros, preguntas de MIR, y no vas a ir muy lentamente porque no es materia densa. Vas a pasar, que no te asuste el volumen, porque lo importante es a qué velocidad lo pasas. Y luego está cargado de ayudas, de cuadros imprescindibles al inicio, de resúmenes al final que puedes activar para acabar de ver la materia antes de venir a clase, en caso de que hayas calculado mal tus fuerzas y te quede te quede 1 hora de tiempo disponible para estudiar y te quede un 40% de cosas todavía por mirar. Recuerda que no debes acumular cosas para el futuro porque no tienes tiempo para recuperarlo y eso solo te va a crear ansiedad y estrés. Tienes que mantener, esto es una carrera de resistencia, es un maratón y el promedio al que corren cada minuto el maratón es muy alto.
pero es un promedio que les permite correr 42 kilómetros a los atletas. A ti la primera prioridad es que llegues al examen, que nunca rompas. El horario debe ser realista, el tiempo de estudio una vez establecido es sagrado, salvo causa de fuerza mayor, y debes seguir tus biorritmos a la hora de colocar las horas de la cosa que más trabajo te cueste, el test o el estudio, a unas horas u otras. El horario debe incluir tiempo libre, tiempo para deporte, tiempo un día a la semana obligatorio para descansar completamente. El descanso forma parte de la preparación, porque el agotamiento te elimina, te autoelimina. Es muy importante descansar antes de estar agotados, porque eso ahorra tiempo y disminuye el tiempo de recuperación. Ojo con el abuso de cafés, estimulantes, etcétera, porque te va a impedir descansar por la noche y debes dormir siempre durante la preparación, ahora y dentro de 7 meses, 8 horas de sueño. Y 2-3 días a la semana no te sientes culpable por dedicar media hora, 1 hora al deporte. Media hora en caso de que vayas a correr, porque el resto de deportes probablemente necesites 1 hora. Tampoco te vayas a jugar una partida de golf de 4 horas. Y luego tienes que descansar cada periodo de estudio cuando tú lo necesites. Que estás muy desentrenado, 5 minutos de descanso cada 20 minutos, técnica de Pomodoro. Que estás más entrenado, 5 minutos de descanso o 10 cada hora de estudios. Y una forma de descansar es cambiar de actividad. Si te ves atascado leyendo 4 veces la misma línea, no tiene sentido seguir. Hay que descansar, parar, darte un paseo por la casa, o bien cambiar de actividad y ponerte a hacer preguntas de test. Durante el sueño vas a fijar los conceptos aprendidos en la memoria, o sea que ahí vas a estar trabajando tu subconsciente, y es fundamental que durante todo el tiempo de preparación duermas 8 horas. Dentro de la parte de descargas tienes un manual de autoayuda hecho por una de las psicólogas del curso, Covadonga, que ha titulado Manteniendo el equilibrio durante la preparación. Aquí vas a encontrar información aplicable a cualquier duda que tengas o las más frecuentes que tengas desde el punto de vista emocional en la preparación. ¿Cómo son nuestros libros? Los libros nuevos, los blancos que vas a estrenar. Pues son libros que son paquetes formativos, cada uno de una asignatura, considerando la asignatura, en el caso de los aparatos, la médica y la quirúrgica correspondiente, porque solo asociando todos los conceptos así es más rentable el conocimiento. Hay un libro de cada asignatura y luego hay un libro, que es el que llamamos otras especialidades, donde están agrupadas asignaturas pequeñas como las que toca el miércoles, cirugía plástica, maxilofacial, geriatría, comunicación, y otro libro, que es el que llamamos Repemir, donde están los conceptos Repemir de todas las asignaturas. El libro correspondiente a estos 2 primeros días de clase, lunes y martes, es el volumen 1, Manual para Preparación Intensiva. Una vez que te enfrentas a una asignatura, empiezas con dermatología, con digestivo la semana que viene, te puedes plantear por dónde estudio. Y puedes decir, bueno, por un sitio donde vengan todo lo que me puedan preguntar en el MIR. ¿Existe ese libro? No. Y si existiese sería así, solo para digestivo. No existe un sitio donde estén todas las preguntas del MIR, porque el conocimiento médico no tiene límites. Así que utiliza mayoritariamente o utiliza exclusivamente los resúmenes que suponen el manual de curso intensivo, de forma que nosotros hemos hecho una labor de recopilación de lo más importante, ordenado, relacionado con lo que ha ido en el MIR, y puedes utilizar solo esporádicamente material complementario. Ese material complementario puede ser el compendio de Harrison para mirar una duda concreta, o bien específicamente para personas que tengan una mala base en alguna de las asignaturas, el capítulo de esa asignatura del Manual de Patología General de Sisino de Castro. Muy recomendable porque te enseña la lógica médica, entender qué subyace en el mecanismo del enfermar, cómo una cosa va detrás de la otra. Vamos a hablar ahora un poquito de las curvas de rendimiento. El rendimiento es así. Tiene una fase de crecimiento acelerado y luego esa ganancia, si el tiempo de preparación fuese lo suficientemente largo, cada vez vamos enlenteciéndonos, llegando hasta un techo. Cada uno de nosotros tiene un techo distinto de la preparación, y el techo de la preparación del MIR de alguien recién licenciado en el tiempo que dura la preparación son 190 netas, de forma que las personas mejores de cada año
alumnos y no alumnos chocan contra ese muro inviolable que son las 190 netas, de las cuales cada año solo 2 o 3 gotitas, 2 o 3 personas perforan eso con 192, 193. Esto, de forma que concentrarse en preguntas difíciles, donde tienes que estudiar muchísimo para que una de esas preguntas te caiga, pues no es rentable. Así que huye de los textos amplios. Harrison o Farrea son textos de referencia, pero no puedes estudiar por ahí. Te daría tiempo a dar solo una vuelta, a leerlo solo una vez, a no repasar, te perderías y al acabar la preparación no te acordarías del principio. Utiliza los manuales, que están confeccionados con los criterios pedagógicos que hemos hablado. Es decir, van a tener muy destacados los conceptos REPE-MIR, van a tener destacados los conceptos MIR, de forma que están subrayados, de forma que si aparece subrayado una cosa es que no es negociable si es importante o no, porque pertenece al nivel 2, es un nivel MIR. Ha caído ese concepto en el MIR. Todo lo que ha sido REPE-MIR figura en un cuadrito, está todo muy destacado y solo lo que no está subrayado pertenece al universo del no MIR, universo por otra parte infinito, de forma que solo hemos colocado conceptos importantes que pertenezcan al nivel no MIR. Y luego todo está integrado, porque en el aparato respiratorio, cuando estás estudiando esto, tienes un capítulo de anatomía, otro de fisiopatología, de farmacología, métodos complementarios de diagnóstico, médica y quirúrgica, de forma que todo está interrelacionado para que puedas entender, relacionar y por lo tanto luchar contra el olvido. Hacer y tejer como si fueses una araña, una malla que relacione un conocimiento con otro, de forma que puedas recuperar un conocimiento tirando de esta hebra y trayéndolo de otra asignatura. El aprendizaje mediante preguntas MIR, tú estudias y está destacado en el texto lo que ha caído en el MIR y a partir de los conceptos repetidos o lo que ha caído más o menos vamos ampliando de forma que vayas relacionando unas cosas con otras y vayas iluminando la totalidad de la asignatura, pero como si fuese un cielo estrellado, donde no todo es igual de blanco. La zona más, las estrellas de esa asignatura están más iluminadas, has dedicado más tiempo y más atención. ¿Cómo organizar entonces cada día de estudio? Podrías comenzar, si quieres, con una visión rápida, mirando el capítulo REPE-MIR de lo que toca. Esto verás, a lo mejor, para el miércoles, que te toca plástica y maxilofacial, si miras los REPE-MIR de maxilofacial, aquí pues lo encontrarás a lo mejor en una hoja y lo mismo en cirugía plástica. Como hemos ido confeccionando toda esta edición de 27 libros, esto a la vez, o sea, durante estos meses desde septiembre, hay libros que has recibido, si eres alumno de MIR Plus en septiembre, que pertenecen al volumen nuevo, que ya son blancos a color, pero que no contenían las preguntas de MIR del 2014, porque el examen se hizo no en septiembre, sino 5 meses después. En esos libros que no contienen las preguntas del último examen, recibirás una adenda que contiene información sobre el número de preguntas que han caído de esa asignatura, de qué capítulos y las preguntas y si es necesario alguna ampliación de la teoría alrededor de eso, pero siempre muy resumido. Luego, el estudio lo haces por el libro y el libro, los nuevos libros tienen la siguiente estructura. Son libros que están totalmente actualizados y adaptados al MIR y al método pedagógico del curso. En la parte de atrás del libro vas a encontrar la estructura, el índice, y es muy importante que comiences por aquí viendo del edificio cuántos pisos tiene, de forma que entiendas siempre la estructura y en hematología pues tengas claro, pues bueno, voy a empezar por la fisiología, luego serie roja, luego serie blanca, voy a acabar con trastornos de la hemostasia, luego ojees el libro para que veas cómo es de denso, si tiene muchos cuadros, muchas preguntas, muchas imágenes. Eso es lo que llamamos fase de prelectura, equivale a cuando vas a comprar un libro a una librería médica, lo coges, lo valoras, ves cómo pesa, lo ojeas y con eso coges un poco la estructura general. La organización de todos los libros es igual. Comienza el libro con información sobre la importancia de esa asignatura en el MIR en relación con el resto de asignaturas. Por ejemplo, otorrino, pues bueno, tiene un coeficiente, no lo leo muy bien, pues puede ser a lo mejor de 30 respecto a la asignatura más importante del MIR. Y luego, información sobre cómo son de importantes los distintos capítulos del otorrino. De forma que, ¿qué es importancia? El número de veces, el número de preguntas de MIR que contiene ese capítulo o esa asignatura. Y así, el capítulo de otorrino que mayor número de preguntas reúne es oído, pero también es el más extenso. Así que no confundas importancia con rentabilidad, que explicaremos después. Aquí ves
como otorrino es un 24% del libro que mayor número de preguntas de MIR contiene, que es el de respiratorio. Y el capítulo de oído hemos dicho que es el más importante. La siguiente página vas a encontrar información sobre la rentabilidad. ¿Y qué es rentabilidad? Rentabilidad es información de cómo resulta deficiente el tiempo invertido en esa asignatura. O sea, que no tiene en cuenta solo la importancia, que sería el número absoluto de preguntas, sino preguntas por unidad de tiempo. De forma que esto es realmente por donde tienes que guiar cuando tu problema es el tiempo. La rentabilidad y no la importancia. Fijaros cómo aquí tienes la rentabilidad de otorrino respecto a la asignatura más rentable del MIR, que no tiene por qué ser, y de hecho no es la que mayor número de preguntas contiene, en este caso la más rentable es oncología, y la rentabilidad relativa de los distintos capítulos. Fijaros cómo en otorrino, oído, que era lo más importante, no es lo más rentable es laringe y faringe. Y siempre la rentabilidad está calculada de forma relativa con el capítulo más rentable o con la asignatura más rentable. Esa es la información que llamamos exprimir, el zumo de la asignatura por unidad de tiempo, lo más rentable. Luego encuentras una descripción del método que te recomienda el profesor para estudiar la asignatura con información de lo que debes hacer cada día de cada una de las vueltas. Lo tienes al principio del libro. Luego, en el caso del libro de otorrino, encuentras después el repaso relacional, que es simplemente lo he puesto ahí para que sepas que está y no lo he puesto al final para que nadie llegue a verlo. Es un repaso del otorrino para la tercera vuelta, de forma que puedes repasar lo básico del otorrino en prácticamente media hora. Pero es un repaso, no puedes estudiar esto porque tiene una densidad enorme. Solo te puedes enfrentar a esto cuando ya has estudiado previamente las dos vueltas anteriores. El índice, donde ya no ves solo los capítulos, sino los apartados de cada capítulo, y como oído vas a tener una parte de anatomía y de métodos complementarios, luego encontrarás audición con oído externo, medio interno, luego equilibrio y acabarás hablando del nervio facial. Luego entras en cada uno de esos capítulos y ves la importancia del capítulo, el número de preguntas a lo largo de la historia en el MIR y el número de preguntas en cada uno de los apartados del oído. Y aquí ves que lo más preguntado del oído es la patología de oído medio. Luego encuentras el imprescindible. En una página, lo básico de esas 20 o 30 o 50 páginas que vienen a continuación de audición. Lo imprescindible y los cuadros de diagnóstico diferencial que te van a permitir distinguir en los casos clínicos si es pera o es manzana. O sea, la información básica al principio. Luego, consejos, en este caso del profesor, diciéndote dónde no debes atascarte. Por ejemplo, en el apartado de oído es fácil y frecuente atascarse en los primeros, en la parte de anatomía y métodos de exploración, y no ver la patología, que es lo más rentable, de forma que aquí el profesor te recomienda que esa parte le dediques solo un tiempo limitado y que pases a la patología. ¿Cómo es el texto? El texto contiene numerosas, como veis, imágenes. Una imagen vale más que 1000 palabras para favorecer la memoria a largo plazo. Y tienes también el texto subrayado. Puedes decir, pero bueno, es que lo que está subrayado no es lo que yo quiero subrayar, pero es que puede no ser importante para mí, es que lo que está subrayado todo viene con la palabra MIR. Es que son cosas que ya han caído en el MIR, o sea, no es discutible si es importante o no. Esto ha caído en el MIR y es fundamental. O sea que intentamos ahorrar todo el trabajo posible. Y después vas a encontrar intercaladas las preguntas de MIR, desde el año 2000 hasta el año 2014. Si se trata de un libro que se editó antes del examen, pues entonces esa información la tienes en la adenda. Y la pregunta viene contestada, porque no es su misión dentro de la teoría el que estudies o autoevalúes tus conocimientos. Para eso tienes la página web y puedes acceder a cualquier tipo de evaluación por cualquier tipo de criterio que quieras. El objetivo de esto es que tú te aprendas cómo se pregunta ese concepto y con qué patrón es preguntado en el MIR. Siempre la respuesta correcta está subrayada y con un asterisco. Cuando la pregunta es negativa, lo que tienes que aprender es lo correcto y no lo incorrecto,
y aparece te llama la atención esto porque aparece en itálica, y en ocasiones cuando es una pregunta negativa de otra asignatura de las cuales solo una de las opciones es aplicable, esa opción aparece en negrita. Luego el texto aparece tapizado de reglas mnemotécnicas que te favorezcan memorizar pues cuántos meses o qué pauta de tratamiento tiene la tuberculosis en la embarazada, relaciones de unas cosas con otras para favorecer la memoria a largo plazo, repasos de cosas que has visto hasta entonces, diagnósticos diferenciales que te permitan encontrar la clave en la pregunta de test, las causas más frecuentes de todo lo visto hasta ese momento, cuadros y esquemas que te favorezcan la comprensión del texto, imágenes que te permitan identificar la patología, en este caso una perforación timpánica, en un caso clínico vinculado a imagen, algoritmos diagnósticos y terapéuticos que simplifiquen la forma de actuar para un caso clínico, en la forma en la que tú te lo vas a encontrar en la pregunta de Mir. Y al final del capítulo, el resumen del mismo. O sea que fijaros que cada capítulo comienza con una parte destacada en azul clarito que se llama imprescindible y una parte final donde lo encontrarás resumido. De forma que si a ti te toca estudiar la asignatura que sea digestivo y estás dedicándole 5 horas y ves que te queda 1 hora y te queda una parte sin mirar, antes de ir a la clase tienes que activar el método de emergencia, que sería leer de lo que te queda sin mirar la parte de imprescindible y los resúmenes del final del capítulo. Otra cosa que tienes que tener claro: si tu problema durante las primeras semanas, y te vas a enfrentar en la segunda semana a la semana que viene a la asignatura más larga, que es digestivo, si tu problema es que no acabas en el tiempo asignado, tienes que ordenar lo que te toca estudiar ese día, no por el orden de aparición en el libro, sino por el orden de rentabilidad. No empezar por la anatomía del esófago, estudiándote cuál es la presión del cardias y quedarte sin tiempo para mirar el Helicobacter pylori. No, tienes que ordenar tu tiempo. En lugar de por el capítulo 1, 2 y 3, si tu problema es el tiempo, miras la parte del inicio de rentabilidad, exprimir rentabilidad, no importancia, rentabilidad por unidad de tiempo, y empiezas a estudiar los capítulos del día por orden de rentabilidad. Nuestro método de estudio. ¿Cómo es el método que recomendamos? Basado en tu esfuerzo personal. El curso no puede preparar el MIR por ti. Aunque nos encantaría, no podemos. El esfuerzo es la base de todo. El esfuerzo para entender lo que estás leyendo, para relacionarlo con otras cosas que has estudiado. Y repetirlo una y otra vez en ciclos, de forma que disminuya el olvido. La preparación del MIR exige que tú quieras trabajo, por mucho que quieras, si no trabajas, aunque tengas mucha capacidad, no lo conseguirás. Trabajo de forma constante y continuada, no vale de nada empezar con mucho interés y romper, y autocontrol. Autocontrol emocional. Es fundamental que llegues en buenas condiciones al final de la preparación. De forma que en todo momento vas a estar en la línea floja entre estudiar demasiado poco, y en esa línea floja nosotros te vamos a estimular a seguir avanzando, pero te recordamos, nosotros que te pedimos siempre el máximo esfuerzo, que si dudas, si te estás pasando, ante la duda, sé conservador, porque lo más importante es llegar. Apóyate en tus compañeros, en tus amigos. Tendrás una clase de relajación para aprender las técnicas de respiración que te faciliten el control emocional. Fijaros que siempre lo que nosotros nos concentramos es no en darte un pez, sino en enseñarte a pescar. Y nuestra mascota, que sería el conejito del anuncio de Duracell, porque tiene unas pilas que duran y duran y duran. Aquí lo importante no es la velocidad a la que está tocando el tambor, sino que lo va a estar tocando durante muchos meses. Y es muy importante llegar con las pilas cargadas al día del MIR. Es decir, a lo largo del día tienes 8 horas de sueño, 6 a 7 horas de estudio. Cuando estudias 7 horas te tocará un test de 1 hora y media, es decir, el test del lunes, el jueves o el viernes, y cuando no puedes más vienes a las 3 horas de clase, y siempre descansando 8 horas por la noche, de lunes a sábado, y el domingo descansar. ¿Cuándo? Siempre. En la primera vuelta vas a estudiar de lunes a viernes, entre 6 y 7 horas, hemos dicho 6 horas lunes, jueves y viernes cuando hagas test de 112, y 7 horas cuando hagas test de 250 en 2 horas y media. Ya hemos dicho que en las primeras semanas
hasta que no pase el primer mes o mes y medio no vas a conseguir acabar un examen de MIR en 2 horas y media. ¿Cuándo vas a acabarlo? Cuando te sepas las preguntas y sepas reconocerlas y prácticamente sea leerla y sabes esta y esta y esta y eso te permita correr. Pero ahora al principio de la preparación nadie debe esperar eso, salvo que sea su segundo MIR. El error o el problema más importante es partir a estudiar una asignatura con una mala base. Si es tu caso, debes comenzar escuchando, en lugar de la clase que te toque ese día, la videoclase de fisiopatología que encontrarás en la página web. Y esto, si no entiendes lo que estás leyendo del libro de teoría, deberías dedicar el primer día a leer el capítulo de fisiopatología del libro del manual de Sisinio de Castro. Recuerda que en la medicina son como escalones de creciente grado de dificultad donde unos escalones se apoyan en otros. Cuando te enfrentas al libro, lo primero, recuerda, mira el índice, ojea el libro, es la fase de prelectura y tienes que tomar una postura activa. De nada sirve leer de forma pasiva y esto sin interactuar con la información que estás procesando. Leer, entender, relacionar es lo que te va a permitir almacenar esa información a largo plazo. Esto, si intentas hacerlo como en la facultad y asegurar muy bien cada cosa que lees, te quedarás sin tiempo para acabar cada día lo que toca. Y estás en ginecología, te sabrás muy bien el ciclo ovárico y cosas que no caen y te quedarás sin nada de tiempo para estudiar el último capítulo que te tocaba, que era mama, que saldrá seguro 2 o 3 preguntas de cáncer de mama en tu MIR. De forma que lo que te recomendamos no es memorizar cada cosa que lees, sino una lectura activa y entrenar esos conocimientos que lees, entiendes y relacionas posteriormente en forma de pacientes virtuales en forma de preguntas de test. Si no, sería imposible acabar de ver las asignaturas en el tiempo que nosotros te recomendamos. Entonces, repasando. Primera fase, prelectura. Segunda fase, lectura activa. Tercera fase, utilizar lo que has estudiado en los exámenes de test. Cuarta fase, repasar. Tejiendo una red de conocimientos donde las cosas estén relacionadas unas con otras para luchar contra el olvido. De lo que estudiamos, si es una cosa nueva, rápidamente lo olvidamos. ¿Cómo podemos luchar contra el olvido? Solo mediante repaso, mediante nuestro esfuerzo. Cuanto más trabajo nos cuesta, más rentable es para ti. Si no sabes cuál de estas dos cosas que te propone tu menú es más rentable, mira lo que más trabajo te cueste. A ti lo que te va a apetecer es que te gusta mucho la ginecología, es estudiar ginecología, pero estudiar lo que ya sabes no te proporciona netas, solo te proporciona netas lo que no sabes. Te va a rendir más tiempo dedicarte a la hematología, que tienes un nivel de conocimientos bajo y que tienes un 15% de aciertos y vas a subir a un 50% de aciertos, que dedicarte con mucha intensidad a aquello que te gusta mucho, que tienes un 85% en gine y subir al 90% en gine. Eso sobre todo a partir de la segunda o tercera vuelta, cuando personalices un poco la preparación. Ahora en la primera vuelta debes seguir el calendario. Pero bueno, recuerda que de lo que estudias rápidamente lo olvidas y la única forma de tener un nivel suficiente para alcanzar tu objetivo a largo plazo es repasar. ¿Y cuándo el repaso es más rentable? En pedagogía se ha mirado y se han puesto los repasos en distintos momentos y el repaso más rentable es el que se hace 8 horas después de haber estudiado. Y justo 8 horas después de haber iniciado tu estudio es cuando vas a venir a clase. El secreto para no olvidar no es otro que tu esfuerzo personal. Por eso no busques un chivo expiatorio en la facultad, en el curso, en lo que sea. Es tu trabajo, tu responsabilidad. Hay una tutoría grabada este año que se llama precisamente así, tu trabajo, tu responsabilidad. Es el empowerment, el que tuyo es el poder. Si tuyo es el poder, tú tienes en tu mano conseguir tu objetivo. Recuerda que si no entiendes, si no repasas lo que estudias, lo olvidarás. Y si no repasas, no llegarás con suficientes conocimientos al día del MIR. Tienes en la página web grabado en la parte de videoclases un curso que dio el campeón del mundo de memoria rápida sobre lectura rápida y memorización, Ramón Campayo, grabado en el Teatro Campoamor en Oviedo en el año 2011, y una clase de técnicas avanzadas de memorización, pero esta ya no genérica, sino de cara al MIR, impartida por un compañero neurocirujano, durante 2 años siguientes en el curso, y grabado y disponible en el apartado de videoclases de tu página web. Bueno,
Hemos visto el estudio, hemos visto la página web, vamos a ver ahora muy rápidamente las clases de repaso.